FARC. Vamos a ir al Congreso de la República inicialmente para hablar de lo que ha pasado en las últimas horas con esa ley de sometimiento. María Camila Roa, del equipo de Noticias Caracol. María Camila, buena noche y gracias por estar con nosotros. Usted está con el senador Ariel Ávila. Antes de entrar en calor con él, cuéntenos qué ha pasado con esa ley de sometimiento, en qué está. Buena noche. Pues Juan Roberto y usuarios de Caracol, ahora empiezo contándole que tenemos noticia que nos da aquí el senador Ariel Ávila, quien es el articulador, el arquitecto de esta iniciativa de la mano con el gobierno, porque ya hoy no fue, ya hoy entonces, senador, no se radicó esa ley de sometimiento y hay que decirlo de frente, es por un problema de mayorías. La ley está lista desde hace una semana, ha sido concertada con el alto comisionado, ha sido liderada por el ministro de la Justicia. Sin embargo, con lo que pasó en los últimos minutos de la reforma laboral, donde el Partido Conservador dice que no, las mayorías vuelven y se desbaratan. Entonces yo pude haberla presentado, pero pues no hay mayorías, la voy a presentar mañana, pero aquí es una cosa clara: si el gobierno nacional no hace un esfuerzo por reconstruir las mayorías y comienza una política de retaliación con los partidos tradicionales, no va a pasar ni esta ni ninguna. O sea, es como un efecto dominó del gobierno en su pelea, en su discusión actual, en ese fin de la luna de miel con los partidos, que termina pues dañando incluso, Juan Roberto, los acuerdos políticos que, dice el senador, ya estaban listos, por ejemplo, para el primer debate, porque ni siquiera ha empezado. Hoy lo que se esperaba era que fuera presentada la ponencia en la Comisión Primera del Senado de esta ley de sometimiento. ¿Lo escucha, Juan Roberto, el senador Ávila? Senador, gracias, María Camila. Senador, ¿qué hay? Gusto en saludarlo. Hola, buenas noches y muy amable por la invitación. Como siempre, muy querido, senador Ariel Ávila, esto que usted dice, quiero entrar puntualmente primero con la ley de sometimiento. Usted dice, la vamos a presentar mañana. En medio de todo este panorama tan confuso que mencionábamos al comienzo de este programa, ¿cómo puede definir usted ese proyecto? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Repito, en una opinión pública que está profundamente confundida con acercamientos, paz total, diálogos, ahora se levanta el cese al fuego, la situación de orden público. En todo ese panorama, ¿cómo encaja la ley de sometimiento? La ley de sometimiento va a ser hecha cuando sea aprobada para que más o menos 18.000 personas salgan del conflicto armado de organizaciones criminales. Hoy el ELN representa el 10% de la actividad criminal, o sea, políticamente hacer la paz con ellos es muy importante, pero estadísticamente no es nada. En cambio, estas organizaciones criminales representan el 65% de la actividad criminal, aunque políticamente no signifiquen mucho. ¿Qué significa? Que esta ley es la más importante. 2, esto es una moneda con dos caras, Juan Roberto. La cara de la zanahoria, que tiene la ley de orden público el año pasado y la ley de sometimiento por organizaciones criminales, pero tiene la cara de la política de seguridad, donde yo espero que el plan Ayacucho que acaban de lanzar hace 8 días las fuerzas militares comience a dar resultados, pero una cosa no niega la otra, es decir, tener una política de sometimiento no niega que haya una política de seguridad dura. Un último comentario, Juan Roberto: en esta ley se van a acoger organizaciones criminales de alto impacto, es decir, aquí no entran ladrones de celular, ni jíbaros de ciudad, ni jaladores de carro, nada de eso. Está hecha para esas organizaciones criminales grandes, que más o menos son 23 que podrían entrar según la definición y que serían 18.000 personas. Hablemos un poco de puntualmente cómo se van a evitar los colados. Usted nos habla hoy entonces de 23 organizaciones, los espartanos, los chatas, todos esos que están en la lista, pero hay delincuentes comunes como el que se roba el celular y que tiene vínculos con narcos, que también podría decir yo soy de estos y quedan esas listas. ¿Cómo se va a evitar esto? En este caso, estas organizaciones criminales están en la economía del narcotráfico, entonces el riesgo no es que se cuelen narcotraficantes, sino que se cuelen, digámoslo así, delincuentes comunes, que pueden conocer un jefe de esta organización en la cárcel, reúne una plata para que lo metan. Para eso la ley ha diseñado un doble candado que hemos llamado. Un candado donde está Inteligencia de la Policía, Inteligencia Militar, Oficina del Alto Comisionado y Agencia Nacional de Inteligencia. Hacen la primera exclusión. Y 2, un segundo candado en cabeza y autonomía de la Fiscalía, donde hace una segunda exclusión para evitar colados. Nosotros esperamos que eso sea así. Y claro, no solo el colado pierde beneficios, sino el que ayuda a colar perdería los beneficios de la ley. Lo que sí queda claro es que esta ley de sometimiento que usted dice que tiene zanahoria y garrote no va a implicar bajo ninguna circunstancia que se les dé estatus político a esas organizaciones
que se acojan a esa ley de sometimiento. Exactamente, Juan Roberto. Dos consideraciones. Una, no hay tribunales nuevos, no hay tribunales transicionales, no hay procedimientos nuevos y no hay jueces nuevos como figura jurídica. Esto es la justicia ordinaria. Espantamos todos esos fantasmas que hablaban de un tribunal transicional y demás. Y lo segundo, no hay reconocimiento político. El reconocimiento político está en el ELN y en el autodenominado Estado Mayor Central. El gobierno ha cerrado la puerta, menos mal, de ningún otro tipo de reconocimiento político. Y aquí hay que decir lo siguiente, y esto es muy importante. El sometimiento ya existe, es de forma individual, se llama el principio de oportunidad. Lo que hace esta ley es que ese sometimiento individual lo pasa al colectivo, pero ahí no hay agenda de negociación política o social. Es una conversación jurídica sobre el tema de penas y desmantelamiento de organizaciones criminales. Otros dos puntos muy importantes que generaban expectativas sobre esta nueva ponencia eran la extradición. ¿Se toca o se deja igual? En conversaciones con el gobierno norteamericano se ha tomado la decisión de que la palabra extradición no va a aparecer en ninguna parte del proyecto. Queda como está ahorita, que es una autonomía del presidente Gustavo Petro y del presidente Biden o los que lo sucedan cuando se dé esta ley. Pero el tema de extradición no se va a tocar. Senador, aparte, digamos, de lo que contempla esta ley de sometimiento, le decía yo al comienzo de este espacio y lo hemos dicho a lo largo de estos últimos días, pues está de por medio, repito, una gran confusión del país. Y le estoy hablando de todo lo que hay en juego con grupos como esta Marquetalia, como el Estado Mayor de esas FARC que no se acogieron al proceso, está el ELN. Lo que ha pasado en las últimas horas, ¿a usted qué le indica? ¿Qué diagnóstico hace? Que el gobierno cometió un grave error en acelerarse en anunciar un cese al fuego sin mecanismo de verificación y sin protocolos. O sea, es lo más absurdo y se sabía que esto iba a salir mal. Además, porque el Estado, en lo que se autodenomina Estado Mayor, ha violado sistemáticamente este cese al fuego. ¿Qué estamos o qué estoy recomendando? Algo muy sencillo. Concentrarnos en un cese al fuego con el ELN, que eso están dando bien en Cuba, que hay unos protocolos y un mecanismo de monitoreo. Y con los demás grupos darnos el lapo de negociar en medio del conflicto. Que eso tiene un riesgo de que estalle el proceso por los aires, tiene el riesgo. Pero es mejor, y que ese cese al fuego con estos otros grupos llegue en un estado avanzado del proceso, en un año o año y medio. Pero sin protocolos, sin mecanismo de verificación con la comunidad internacional, es mejor no seguir. Pero venga, senador, uno lo escucha a usted y no sé si Juan Roberto coincida conmigo y uno lo escucha a usted un poco como resignado y como desanimado frente a este panorama, porque entonces no hay mayorías, por eso hoy el gobierno literal le dice a usted que no hay ambiente para radicar esa ponencia, y lo otro es que está este panorama, esta coyuntura nacional de prácticamente crisis de la paz total. Entonces, ¿qué es lo que usted espera sobre el futuro de este proyecto que es la bandera del gobierno? Yo creo que la ley va a pasar porque es una ley lo suficientemente benevolente para que los grupos dejen las armas y se sujeten a la justicia, y lo suficientemente cuidadosa para proteger el Estado de Derecho colombiano. Pero yo vuelvo y repito, si el gobierno colombiano no hace un intento por reconstruir sus mayorías en el Congreso, no le va a pasar nada, ni esta ni ninguna otra ley. De eso quiero que también hablemos, porque todo al final del camino, senador Ariel Ávila, está atravesado por la política. Y usted dice, si no construye mayorías, pues no va a haber la aprobación de estos proyectos. Pero el presidente Petro nos decía la semana pasada en un almuerzo lo que ya se ha dicho, que están negociando al menudeo congresista por congresista. ¿Así se sacan esos proyectos? ¿Así van a salir? Eso es imposible. Primero porque eso puede llevar fácilmente a temas de corrupción y clientelismo, pero lo otro es que negocian uno a uno para algunas leyes y para las otras. Entonces, si van a hacer eso para todas las leyes, no hay lentejas y clientelismo que aguante. Le digo una cosa, entonces el Partido Conservador acaba de decir no apoyamos la reforma laboral, entonces el gobierno se empeña en ir a negociar a la Comisión Séptima el tema de la reforma laboral, luego a Comisión Primera y luego a la Quinta cuando venga jurisdicción agraria. O sea, el modelo es literalmente insostenible. Lo único que salva esto es un acuerdo con partidos políticos y que se haga por encima de la mesa, porque además aquí se vive, aquí no importa si la ley es bonita, buena, si ayuda, si no ayuda, sino los propios senadores le dicen a uno, si el partido dice que no, si el gobierno no tal, entonces no votamos. Entonces no hay consideración de país, es un tema donde hay que reconstruir esas mayorías. Con una particularidad, Juan Roberto, es que hay leyes
o reformas constitucionales que requieren mayorías muy altas, o sea, que no es solo el 50% más uno, una mayoría absoluta, sino que requiere mayoría cualificada, donde eso aún es más difícil. Y ese menudeo no lo podría decir uno que se va a dar también en la comisión primera con esta ley, en ese primer round de todas las leyes, pero entonces, senadora, aterrizándolo un poco, ¿cómo ve usted los tiempos? Recordamos que cuando se aprobó la 418 decían que se aprobó rápido para que esta pudiera entrar, esta ley de sometimiento, y estar aprobada antes de que se acabe esta legislatura, es decir, en cuestión de días. ¿Usted sí ve eso así? En este momento, mire, esto es muy sencillo. Quedan 5 semanas porque van a haber extras hasta el 30 de junio. En 5 semanas, lo más que se logra hacer por cada una de la ley de sometimiento serán 2 debates, comisión primera de Senado y plenaria de Senado. Lo demás queda después del 20. O sea, no alcanza para esta legislatura. No alcanza, y además no alcanza ninguna otra reforma. Es decir, si la laboral se discute la próxima semana, exactamente igual. Cámara, comisión y plenaria y Senado para el otro periodo. Es decir, en el mejor de los casos, en este periodo alcanza a pasar jurisdicción agraria, seguramente, si logran las mayorías en cannabis de uso recreativo, 2 cosas más y adiós el amigo. Ah, pero ni siquiera le da usted oxígeno a alguna de las reformas grandes, ni siquiera la de salud, senador. Juan Roberto, es que los tiempos no dan. Salud debería terminar esta semana en comisión, si es que termina, o la próxima. Luego a los 15 días llega plenaria de Cámara y listo. En comisión primera comisiones de Senado séptima arrancaría después del 20 de julio porque quedan 5 semanas de legislatura, no hay cómo. Y ya hundió usted también el código electoral ahí en lo que escucho. Y el código electoral quedaría menos mal porque eso es una aberración institucional. El código electoral creemos nosotros que está prácticamente hundido porque tendría que entrar la comisión primera de Cámara y plenaria de Cámara en estas 5 semanas. Los tiempos no van a dar y además como es una ley estatutaria no se puede discutir en extras, es decir, no le quedan 5 semanas sino 3. El realismo, no mágico, sino práctico del senador Ariel Ávila. Senador, gracias. María Camila, un abrazo y gracias a los dos, muy amables. Juan Roberto, mil gracias por la invitación.